Bien, vamos con otro video de lo que es el tema de valores y vectores propios, tema de álgebra lineal. En este caso les voy a mostrar cómo determinar los valores y los vectores propios en un tipo particular de matriz cuadrada que es una matriz triangular. Recordemos que estos tipos de matrices son aquellas que ya sea encima o debajo, o inclusive en ambos casos, de la diagonal tienen ceros. Entonces acá tenemos un ejercicio en donde vamos a trabajar sobre una matriz que es triangular inferior, puesto que los ceritos están por encima y el triangulito se me forma por debajo. Se van a dar cuenta ustedes que en este caso los valores propios, los lambda, van a ser muy fáciles de determinar. Si nosotros hiciésemos el procedimiento normal de calcular los valores propios, pues sabemos que lo primero que tenemos que hacer es restarle los lambda a los elementos de la diagonal y luego proceder al cálculo del determinante. Aquí para el cálculo del determinante se puede hacer regla de Sarrus o se puede, por ejemplo, escoger acá una de las filas. Si yo hubiese escogido o las columnas también, sobre todo las que tienen ceros. Si yo hubiera escogido por la primera fila, entonces únicamente me quedaría el 1 menos lambda y yo tacharía la fila y la columna donde está ese 1 menos lambda para calcular este determinante que es 2 por 2 y el resultado de multiplicar aquí sería 2 menos lambda por 3 menos lambda menos 0, es decir, quedaría la multiplicación de estos dos factorcitos por el 1 menos lambda de acá, que sería este resultado. Y recordemos que debemos igualar a 0 el resultado del determinante para poder encontrar entonces el valor de los lambdas. Dado que ya aquí tenemos esto factorizado, lo que hacemos simplemente es tomar cada factor igualado a 0 y ahí deducir que los lambdas van a ser respectivamente 1, 2 y 3. Pero en este caso, ¿quiénes son ese 1, ese 2 y ese 3? Noten ustedes que ese 1, 2 y 3 no son nada más y nada menos que los elementos de la diagonal. Entonces la conclusión a la que hay que llegar acá es que cuando estemos trabajando con valores propios, para el caso de una matriz triangular, sea inferior como en este caso o superior, siempre los lambdas, los valores propios van a ser esos elementos de la diagonal, para que lo reconozcamos simplemente a pura vista. Entonces, solamente eso sí, ¿verdad? En el caso de que la matriz sea triangular. Si la matriz no es triangular, tenemos que optar por el método usual de calcular todo el determinante, desarrollar o factorizar lo que corresponda, igualamos a 0 y ya ahí nos van a salir los lambdas resolviendo la ecuación característica. Pero bueno, en este caso ya vimos un truquito que nos puede servir para algunos ejemplos. Y no solamente eso, se van a dar cuenta que ahorita que calculemos los vectores propios, va a haber otro detallito que les voy a comentar. Vamos a proceder ya con los lambdas obtenidos a calcular cada vector propio. Vamos a trabajar para el caso de 1, 2 y 3. Entonces, vamos a empezar con el caso de si lambda vale 1. Si lambda vale 1, tenemos que hacer la matriz A menos 1 por I, por el vector propio, que en este caso es un vector de R3, por ser matriz 3 por 3, igual a vector nulo. Aquí lo que sería es básicamente a esos elementos de la diagonal restarles el 1. Entonces, al restar un 1 me va a quedar 0 en la primera fila y los otros dos ceros que ya tenía, ya me quedó la fila nula. Luego me va a quedar el 2 igual. A este le resto 1 para que me quede 1 y el 0. Y aquí me quedaría menos 3, 3 y aquí me quedaría un 2. Todo esto para el vector x, y, z. Y eso igual al vector nulo. ¿Qué sigue después de esto? Bueno, nos tenemos que dar cuenta que ya en la segunda fila, no es necesario ser Gauss-Jordan, ya en la segunda fila nosotros nos podemos dar cuenta de lo siguiente, que 2x más y es igual a 0, lo cual implicaría que y vale menos 2x. Y de la tercera fila tenemos menos 3x más 3y más 2z igual a 0. Ya con lo que ustedes acaban de averiguar acá, de que y vale menos 2x, entonces al sustituir esto acá me quedaría 3 por menos 2x, que sería menos 6x. Entonces esto se va a convertir en menos 3x y menos 6x, va a ser menos 9x más 2z igual a 0. Y de aquí podemos despejar el z en términos de x, que va a ser nuestro parámetro. Me va a quedar, pasando el 9x a sumar y el 2 a dividir, que z vale 9x medios. Entonces, ¿con esto qué nos vamos a ganar? Que nuestro vector propio aquí, y z, va a ser la x, que la estamos dejando como tal, porque la y y la z van a depender de ella. La y ya la cambiamos por menos 2x que dijimos, y el z se va a cambiar por 9 medios de x. Podemos sacar la x y nos va a quedar 1 menos 2 y 9 medios. Y consecuentemente con ello tendremos que el espacio asociado a lambda igual 1 sería el conjunto de las combinaciones lineales de 1 menos 2, 9 medios. Aquí hay un detallito que no había aparecido en videos previos, que es que es normal que quede alguna de las entradas del vector propio con fracciones, eso no es ningún problema. Si quisiésemos utilizar otro vector que no tenga esa fracción, lo que podemos hacer es trabajar con el simple hecho de que aquí todos los vectores que van a ver son paralelos entre sí. Entonces podemos, por ejemplo, multiplicar todas las entradas del vector por
el denominador que queremos eliminar, que en este caso va a ser el 2. Entonces también ustedes pueden poner que esto es el conjunto de combinaciones lineales del vector que resulta de duplicar estas entradas, que sería 2 menos 4, y ya aquí multiplicando por 2 nos va a quedar 9. Entonces ya con eso podemos trabajar con un vector con entradas más bonitas, más cómodas, pero que es exactamente lo mismo que el resultado previo. Entonces aquí ya tenemos este caso. Para no hacer el video tan extenso, voy a omitir el cálculo de los vectores propios para lambda igual a 2. Quiero nada más mostrarles un detallito con el de lambda igual 3, que es el caso que más me interesa comentarles, porque va a ser bastante fácil de determinar. Entonces, si lambda valiera 3, observen lo que va a suceder. Si lambda vale 3, entonces la matriz A menos 3i por el vector propio tendría que ser de la siguiente forma. Al restar 3 me va a quedar menos 2 acá, 0 en los demás. 2, al restar 3 acá me va a quedar menos 1 y 0. Y me va a quedar menos 3 y 3. Y aquí el 0. Por el vector x, y, z e igual al vector nulo. Aquí es donde está el detalle que les quiero mostrar. En el previo ustedes vieron, y en cualquier otro ejercicio que ustedes hagan, por lo general si escalonan o inclusive de una vez les pueden salir filas nulas. Las filas nulas no aportan nada para lo que es la solución del problema, pero en este caso tenemos una columna nula. La columna nula, creo que lo mencioné en otro video previo, la columna nula lo que dice es que la variable en donde está esa columna no va a sufrir ningún tipo de alteración, va a permanecer exactamente igual, va a quedar libre. Es decir, que en este caso nuestra z, que es la que le corresponde esta columna, va a ser libre. Z queda igual a Z. No es que Z vale 0. Error es pensar que vale 0 porque vemos los ceros. Pero los ceros que están ahí son los que hacen que cuando lo multipliquemos por cualquier Z siga dando 0. Pero no es porque la Z valga 0. Entonces, esta Z vale libre. Y además, otra cosa. De la primera ecuación podemos deducir que menos 2x de la primera fila, menos 2x más 0y más Z sería 0. Entonces, esto implica que x vale 0. Y de la segunda tenemos 2x menos y igual a 0, lo cual significa que 2x es igual a y, pero como la x vale 0, significaría 2 por 0 igual a y. Entonces también tendríamos que esto se nos anula. Básicamente cuando sucede este fenómeno, queda una variable libre y las demás se tienden a anular. Entonces en este caso lo que nosotros obtenemos es que nuestro vector propio x, y, z se va a convertir la x en 0, la y en 0 y la z va a quedar como z. Entonces sacamos el z y nos va a quedar 0, 0, 1. Y con ello el espacio asociado va a ser simplemente el conjunto de las combinaciones lineales del vector 0, 0, 1. Y así de simple. Entonces este era el caso que más me interesaba comentarles, sobre todo en este video, que ustedes vieran dos cositas muy fundamentales. Que en una matriz triangular, sea superior o inferior, nuestros valores propios van a ser los elementos de la diagonal. Y que particularmente aquí donde tenemos los dos ceritos con este valor propio, vamos a obtener que la variable correspondiente a esa columna, que aquí era z, es la que va a quedar igual y las otras se nos van a anular para obtener entonces este vector, que es un vector canónico del 3%. Espero que les sirva para entender bastante el tema, que les quede bastante claro esta teoría de valores y vectores propios, y nos vemos más adelante con otros videos relativos a este tema.